su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se... Pueden ocupar su lugar, hermanos, en esta mañana. Saludamos a quienes nos miran a través de la pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo en el que nos estés viendo. Vamos a compartir el mensaje una vez más en esta ocasión. Y quiero primeramente que tú y yo nos pongamos en la misma sintonía. El mensaje a primera instancia pareciera no estar dirigido a ninguno de nosotros por la condición o por el estatus del cual dos personas de este mensaje tienen o poseen en la Biblia. Así que cuando tú escuches esta misma condición, muy probablemente podrás decir, este mensaje no es para mí, porque yo no soy eso que ellos son. No obstante, al final del mensaje vamos a ver cómo la actitud de ellos y su misma posición tiene mucho que ver con nuestra forma de vida, con nuestra actitud aquí al congregarnos y al llevar nuestra vida cristiana. Así que primeramente te pido que por favor no vayas a meter a tu cabecita el que este mensaje no es para ti, sino para los López, o para los Gutiérrez, o para los otros, sino que este mensaje es para ti, para cada uno de nosotros, de los que hoy estamos aquí reunidos, yo incluyéndome. Dicho esto, quiero decirte, o quiero que tú y yo nos pongamos a pensar que los evangelios constantemente describen encuentros con Jesús. Gente que se acercó a Jesús, gente a la que Jesús se acercó, multitudes que lo seguían, gente que fue a medianoche a hablar con Jesús a escondidas, gente que tuvo conversaciones con Él en una barca, que tuvo conversaciones con Él a la orilla del río, a la orilla del mar, gente que tuvo un encuentro con Jesús. O sea, cuando hablo de encuentro con Jesús en esta ocasión, me refiero a que se acercaron a Él y tuvieron un tiempo para platicar, para conversar, para comer, para orar, para escuchar sus enseñanzas. Pero hoy yo me quiero centrar en dos encuentros que dos personas tuvieron con Jesús y que de estos dos relatos salga una muy buena enseñanza y una muy buena aplicación para nosotros. Es por eso que hoy quiero hablarte acerca de los encuentros con Jesús. Compete preguntarnos, ¿cuáles son esos encuentros con Jesús? Bien, vamos a analizar la historia de dos hombres que tenían un anhelo en su corazón, la historia de dos hombres con una situación o con una posición casi igual ante la sociedad, pero que a su vez su actitud era diferente. Entonces podemos decir en términos sencillos que vamos a hablar de dos personas que estaban en la misma posición, pero tenían una actitud diferente ante cierta situación, ante su encuentro con Jesús. Aunque no te voy a hacer leer la Biblia como tal hoy, la base bíblica de este mensaje reside en dos pasajes. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 25, y el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Esta es la base bíblica para nuestro mensaje, por si tú deseas leerla en casa detenidamente, con tiempo, con enfoque. Pero dicho esto, nosotros pasaremos a analizar primeramente el relato del encuentro de Jesús con el joven rico. Este es el primer encuentro con Jesús, el que vamos a analizar hoy. Se encuentra situado, al menos en nuestro mensaje, en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 25. Y lo importante de este relato es que es uno de los pasajes paralelos que los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, describen y narran en su evangelio. Los tres mencionan este relato, los tres lo mencionan, y creo yo que es digno de tomarse en cuenta que los tres mencionen este encuentro que Jesús tuvo con el joven rico.
El relato va de la siguiente manera en términos sencillos. El Señor Jesús se encontraba enseñando en cierto lugar y de repente un hombre se le acerca y según lo que Marcos nos permite saber, el hombre se arrodilla delante de Jesús y le dice las siguientes palabras: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le responde primeramente: ¿por qué me llamas bueno? No hay ningún otro bueno sino Dios. Y en consecuencia prosigue y dice: tú conoces los mandamientos. No robes, no mates, no adulteres, no digas falso testimonio contra tu prójimo y honra a tu padre y a tu madre. En ese momento, el joven se jacta y dice: todos estos mandamientos los conozco y los he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta?, le dice el joven a Jesús. El Señor, en consecuencia, le responde y le dice: bueno, te falta una cosa. Te falta una cosa. Si tú quieres ser perfecto, anda, ve y vende todo lo que tienes. Y lo que obtengas, dáselo a los pobres. Al hacer eso, tendrás tesoro en el cielo. Pero no termina la cosa ahí. Y concluye el Señor diciéndole: y ven y siguen. El relato concluye de la siguiente manera. Los tres escritores de los evangelios nos dicen que cuando el joven escuchó esto, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ese es el relato en sí. Lo encuentras en Mateo, en Marcos capítulo 10 y en Lucas capítulo 18. Cada uno de los escritores nos brinda un pequeño matiz o perspectiva diferente que van añadiendo cosas al relato que son importantes. Y vamos a analizar a grandes rasgos este primer relato. En primera instancia podemos ver al hombre que se acerca a Jesús. Este hombre es descrito en los tres evangelios como alguien joven, como alguien principal, según Lucas, y como alguien rico. Tres cosas que son importantes. Esta es la posición del hombre: un joven, principal y rico. La palabra principal significa que este hombre tenía cierta influencia, cierto peso, ya sea en la política de su tiempo o en la religión de su tiempo. Pudo haber sido un intérprete, pudo haber sido alguien al servicio del rey, no lo sabemos, pero el hecho de que la Biblia le adjudique el título de principal significa que no era cualquier persona, era un hombre importante e influyente en la sociedad de su tiempo. Primero. Segundo, era rico, tenía grandes posesiones, tenía muchas posesiones. Y vuelvo a decir, la Biblia describe que era un joven, alguien entre tal vez los 14, 17 años hasta los 30 aproximadamente, alguien joven. Alguien que podemos decir que era moralmente correcto, porque cuando Jesús le menciona los mandamientos, que más adelantito voy a entrar en detalle de ello, él dice y se jacta de cumplirlos y de obedecerlos todos. No mentir, no adulterar, no decir falso testimonio, no matar y honrar a papá y a mamá. Pero lo que me llama la atención a mí, además de la posición de este hombre, que ya te dije que era joven, principal y rico, lo que me llama la atención a mí es que el joven se acerca a Jesús para hacer una pregunta que no es menor. O sea, esta pregunta no es cualquier pregunta de Señor, ¿cómo puedo hacerme más rico? O Señor, ¿cómo puedo ser sano? No. La pregunta tiene y merece ser puesta a un examen totalmente detallado y minucioso, porque la pregunta del joven rico no era una pregunta sin valor. Él le preguntó al Señor: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, hay un anhelo honorable en la vida de este joven. Hay un anhelo honorable. Quiere heredar la vida eterna. Para que tú entiendas la importancia de esto y que entiendas el contexto, permíteme decirte qué entendían los judíos del tiempo de Jesús con respecto a la vida eterna. Hoy nosotros entendemos que vida eterna es
el hecho de tener vida en Cristo. Por la fe somos salvos de la condenación, salvos de la ira, y tenemos la esperanza de que cuando Cristo venga, si aún seguimos vivos, lo veremos, seremos glorificados, nos gustaremos la muerte. Pero si acaso hemos muerto, tenemos la esperanza de que un día Cristo nos va a resucitar, le veremos a Él y estaremos por toda la eternidad con Él. Esa es nuestra visión cristiana y en nuestra teología sobre vida eterna. Pero en el tiempo de Jesús, y más importante, los judíos tenían un concepto distinto de la vida eterna, un poco similar al nuestro, pero no tan así. Para los judíos, la vida eterna en ese momento se interpretaba como el privilegio de formar parte de los que resucitarían para vida, para justicia, y que compartirían la gloria de Dios en el reino que Él vendría a establecer en la tierra. Es decir, que heredar vida eterna o tener vida eterna significaba para este joven rico dos cosas. Número uno, saber y estar seguro de que ya tiene un puesto en el reino de Dios, en el reino futuro, en el reino por venir. Y número dos, saber que al estar presente, al estar seguro de que tiene un lugar en esa resurrección a futuro, saber que va a tener plena comunión con Dios, o sea, una relación cercana con aquel que en ese momento solamente se daba a conocer a través de las leyes de Moisés. Ahora, podrás decir, bueno, se parece mucho a lo que nosotros creemos. Sí, pero no. La diferencia abismal está en cómo los judíos interpretaban que podían entrar o merecer vida eterna. Por eso la pregunta del joven rico para nosotros suena chocante. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Uno sale y dice, no, tú no puedes hacer nada, es por gracia. Exacto, nosotros creemos que es por gracia y es por gracia, pero los judíos en el tiempo de Jesús interpretaban que al obedecer los mandamientos de Dios, eso les daba un boleto para formar parte de la vida eterna, del reino futuro de Dios. Esa era la interpretación y la cosmovisión judía sobre la vida eterna y cómo ser merecedor de la vida eterna. Pero también se atribuía que ya todo Israel, todo el pueblo, todo circuncidado, tenía acceso a la vida eterna. No obstante, si llegaba a violar varios pecados o a violar varios mandamientos, y esto se hacía constante, podía correr el peligro de no formar parte de esa resurrección de justos. Por eso vemos que cuando el joven rico se presenta con Cristo, hace esta pregunta que a nosotros nos debería helar la sangre. ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer para heredar o para tener vida eterna? No era un anhelo efímero. No era de, Señor, dame un carro del año. No era de, como cierto predicador dijo, Señor, ¿y dónde están mis millones? No eran preguntas efímeras sin sentido. Era una pregunta que llevaba la preocupación del joven sobre su estado eterno. ¿A dónde iba a ir una vez que partiera de esta tierra? Que su vida aquí terminara. Yo creo que muchos de nosotros tal vez le hemos hecho esa pregunta a Dios. O muchos de nosotros hemos tenido esas conversaciones con Dios de decirle, Señor, ¿de verdad soy salvo? ¿De verdad de verdad mi nombre está escrito con letras de oro ahí arriba en el libro de la ley? ¿De verdad? No se ha borrado ni tantito, ¿de verdad? Yo creo que muchos nos logramos identificar con este joven en el anhelo que tiene. Se acercó a Cristo por el anhelo de conocer qué le faltaba o qué necesitaba para poder entrar a la vida eterna, para que él esté seguro de que una vez que muera va a ser resucitado junto con todos los justos y tener comunión con Dios para toda la eternidad. Es un anhelo loable, es un anhelo que no podemos pasar por alto, no es un anhelo efímero, vuelvo a decir. Pero una vez que el Señor conoce cómo estos judíos interpretan la ley, Él mismo le contesta y le dice, bueno, tú sabes cuáles son los mandamientos. Y le cita, aquí viene lo importante, le cita intencionalmente la segunda parte del decálogo, o sea, de los 10 mandamientos descritos en Éxodo 20, pero pasa por alto, totalmente consciente nuestro Señor, la primera parte del decálogo. ¿En qué consiste esto de la primera y la segunda parte del decálogo? La primera parte del decálogo tiene que ver con nuestro deber como criaturas de Dios o como hijos de Dios para con Dios. La primera parte del decálogo, los primeros mandamientos.
Y la segunda parte del decálogo de los 10 mandamientos tiene que ver con nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo, para con nuestro semejante. Jesús citó intencionalmente a este joven la segunda parte del decálogo que tenía que ver con su responsabilidad para con los semejantes. No mates, no robes, no digas mentiras, honra a tu papá y a tu mamá. Eso es lo que compete. Tienes que hacer eso con tus semejantes. Y el joven se jactó de haber cumplido todo esto, todo lo concerniente a la ley para sus semejantes. Pero tristemente, el Señor Jesús ya desde este momento le estaba dando a entender cuál era su problema y qué era lo que le faltaba. Pero antes de decirte esto, a mí me gusta o me llama mucho la atención que en Marcos, si no mal recuerdo, Jesús muestra cierto sentimiento, cierta emoción hacia este joven. Los otros dos evangelios lo omiten, pero Marcos lo dice, lo resalta. Una vez que el joven dice que ha cumplido estos mandamientos desde su juventud, desde que era niño, dice la Biblia que Jesús le amó. Ese no es un detalle menor. Hablaremos después de esto en teología más adelante, pero el hecho de decir que Jesús le amó tiene gran relevancia para el resultado final de esta anécdota. Jesús le amó y con amor y ternura le dice, bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y lo que obtengas de esa venta, dáselo a los pobres. Con eso vas a tener tesoro en el cielo. Pero además, ven y sígueme. Con esto el Señor estaba dándole a entender lo que realmente le faltaba. El joven rico era muy bueno en su moralidad para con los hombres, pero en su espiritualidad para con Dios estaba muerto. El joven rico tenía la intención de heredar la vida eterna, pero tenía un pequeñísimo, gran problema. El mandamiento más importante y que resalta más de la primera parte de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando el Señor le pide a este joven que venda todo lo que tiene, sale a relucir quién ocupaba el centro de su corazón, en dónde estaba su confianza, cuál era la fuente de su esperanza y de su felicidad. Porque en cuanto le dijeron, vende todo lo que tienes, ven y sígueme, él se fue triste. ¿Cuál era el problema de este joven rico? Él quería la vida eterna, tener comunión con Dios. No obstante, en su vida terrenal no tenía comunión con Dios y en su corazón habitaba otro Dios ajeno. Y en el caso de este joven eran sus riquezas, sus posesiones. Vemos que aunque este hombre era joven, principal y rico, y aunque tenía el anhelo de ir a la vida eterna, en su corazón había un muy grande apego y amor no hacia Dios, sino hacia sus riquezas, hacia sus posesiones. De tal manera que rápidamente tal vez él en su mente puso una balanza y en un lado puso la vida eterna, la comunión con Dios y el seguir a Cristo, porque Cristo le hace el llamado: vende todo, ven y sígueme, sé un discípulo mío. Puso eso en la balanza y del otro lado pone riquezas, posesiones, todo lo que tengo en esta vida. Así que el hombre tomó una decisión: ¿cuál de estas dos cosas es más valiosa para mí? ¿Cuál me conviene sujetar, guardar y cuál me conviene soltar? En la balanza, todo el peso se inclinó hacia la última opción: sus riquezas, sus posesiones. De tal manera que el joven rico se fue triste, afligido, dice al escuchar estas palabras, porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús, nuestro Señor, mira a sus discípulos y les dice: ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? La versión traducción lenguaje actual me gusta como dice: ¿cuán difícil es que un rico acepte a Dios como su rey? Lógico, en su corazón el único rey es la riqueza. En su corazón el único rey es el dinero.
vive para el dinero, le entrega su tiempo al dinero, a las riquezas, le entrega su esfuerzo a las riquezas, le entrega su semana a las riquezas. Muy probablemente tal vez ni cumplía el día de reposo por seguir pensando en sus riquezas. De tal manera que su relación con Dios en este mundo estaba torcida, él estaba muerto, no tenía comunión con Dios, pero quería tener comunión con Dios en el cielo, cosa que parecía totalmente contradictoria. ¿Cómo aquí en esta tierra no quieres tener comunión con Dios, pero dices que quieres ir a la vida eterna en donde vas a tener comunión con Dios toda la eternidad? Es contradictorio, no puede ser algo plausible que tú quieras vivir acá como a ti te guste, como a ti te dé la gana, teniendo el dinero como tu Señor, como tu Dios, un Dios ajeno delante de mí, y allá en la vida eterna quieras que yo te reciba para que estés conmigo por toda la eternidad. Es contradictorio. Vemos que esta primera historia nos deja con un muy mal sabor de boca. Un hombre que se acerca a Jesús, Jesús le muestra amor, le hace el llamado a ser su discípulo, pero tenía que soltar lo que está en el mundo para poder ser su discípulo. Y automáticamente el joven cree que sus riquezas valen más que el llamado que Cristo le está haciendo. Se va. Triste, pero se va. Este es el primer encuentro que vemos que Jesús tiene con un rico. Y no terminó muy bien, porque el joven rico no quiso seguir a Jesús. Valoró más sus riquezas, valoró más los tesoros que ha hecho aquí en la tierra, y su mirada estaba puesta en ellos. Pero ahora bien, vamos a ver el segundo encuentro que Jesucristo sostiene con alguien, y este tiene que ver en el capítulo siguiente, en Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10. Resulta, dice la escritura, que Cristo iba entrando a la ciudad de Jericó, y al haber entrado iba atravesando la ciudad del extremo de una puerta a la otra, y a medida que iba pasando, gran multitud iba detrás de él y a su lado. Pero en esta ciudad había un hombrecito, este término le queda bien, un hombrecito. Este hombrecito se llamaba Zaqueo. Zaqueo tiene las siguientes características: un hombre también influyente en la ciudad en la que está, porque es el jefe de los cobradores de impuestos, es decir, el líder de los aboneros, era el jefe. Además de ser el jefe de cobrador de impuestos, la Biblia nos dice que era muy rico. Vamos viendo las similitudes con el hombre anterior. Un hombre con un gran trabajo, con un puesto influyente y que además es rico. Este hombre le añadimos una última característica que la Biblia nos permite tener, que era bajito de estatura, tal vez como su servidor, o más chaparro, no sé. Pero era bajito de estatura, chiquito, chaparrito. Pero este hombre, al igual que el anterior, tenía un anhelo muy dentro de sí. Cuando escuchó que Jesús iba entrando en la ciudad, dice que procuraba ver quién era Jesús, procuraba conocerlo. Muy probablemente, dicen la mayoría de comentaristas, que lo principal que indujo a Zaqueo aquí fue la curiosidad de, bueno, tal vez ha escuchado que varios de sus discípulos eran publicanos, o sea, cobradores de impuestos, y bueno, quiero conocer a este hombre, que la mayoría de rabinos, de maestros de nuestros tiempos nos denigra, nos manda al infierno, y él tiene a un discípulo que fue cobrador de impuestos. Entonces, quiero conocerlo. Muy probablemente en primera instancia fue curiosidad, esa curiosidad natural que todos tenemos. Pero dice que procuraba ver quién era Jesús, pero a causa de su corta estatura, y que todos lo rebasaban mucho más, de la manera normal no iba a poder conocer a Jesús. Todos se ponían enfrente y no lo dejaban ver. Así que Zaqueo, conociendo bien el lugar en el que ha vivido durante muchos años, se dirige más adelante, donde sabía que Jesús iba a pasar, y en donde había un árbol sicómoro, un árbol en donde Zaqueo deja toda vergüenza, toda pena en la raíz del árbol, y se sube como puede, manchando su ropa fina, porque era un hombre de muy buen estatus social, no importándole que le digan ardilla, no importándole que le digan mapache, él se sube al árbol sicómoro con el fin de cumplir su objetivo. Quiero conocer a Jesús, al menos quiero verlo de lejos. Y ya arriba en el árbol sicómoro, cuando el Señor iba pasando por ahí, se detiene y justamente voltea a ver a Zaqueo. Es la primera vez
Es la primera vez que Zaqueo y el Señor tienen un encuentro como este. No se habían visto antes. No obstante, lo que sorprende a Zaqueo es lo que sucede a continuación. Una vez que Cristo mira a Zaqueo, le dice: hey, Zaqueo, baja, decirte a prisa, porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Dios. Bueno, si es la primera vez que me conoce, yo he escuchado de él, ni siquiera lo he visto. ¿Quién le habrá contado sobre mí? No sabe, yo no sé qué habrá pasado por la mente de Zaqueo en ese momento. La Biblia no lo dice. Solamente nos dice que en cuanto Zaqueo escucha esta autoinvitación de Jesús a su casa, él desciende rápido y le recibe gozoso. Le recibe gozoso. La alegría no le cabía, literalmente porque era chaparrito, no le cabía la alegría. Así que este hombre tan gozoso está dispuesto a dejar que Jesús entre a su casa. Y aunque la Biblia no lo dice, asumimos que ya habían entrado y tal vez ya les había ofrecido el alimento, la comida, a él y a todos sus discípulos. No obstante, la murmuración de la gente no se hizo esperar. Pero antes de entender por qué la gente murmuró, porque cuando leemos el pasaje nosotros solemos entender por qué la gente murmuraba, te voy a compartir un dato extra. Jericó era la ciudad de los sacerdotes, era donde la mayor cantidad de sacerdotes vivían, porque era, por así decirlo, la zona más cercana a Jerusalén, donde estaba el templo. O sea que si comparamos a un sacerdote, a un levita, con un cobrador de impuestos, la gente de aquel tiempo decía: no, el sacerdote es mejor, más santo, más puro, trabaja en el templo, y no es como este cobrador de impuestos que trabaja para Roma. No es como este hombre que nos ha traicionado y que vive de nuestro sustento, que trabaja para aquellos que nos oprimen, aquellos gentiles, aquellos perros, llamaban los judíos a los romanos. Así que la costumbre en esa época era que todo rabino respetable, cuando visitaba cierta ciudad, cierta provincia, buscara al hombre o a la persona de mejor reputación, de mejor testimonio, para poder posar ahí, pues era un rabino. Así que la gente comienza a murmurar porque toman a Jesús como un rabino, como un profeta, como un maestro. Algunos lo veían como Mesías, pero Mesías libertador en el área militar. Pero ven que él no sigue la tradición. No va a buscar la casa de un sacerdote, no va a buscar la casa de un levita, se va a la casa de este chaparrito, el cobrador de impuestos. Y todos lo veían como un traidor a la patria, como un pecador, como un gusán, lo que tú quieras ponerle. Así lo veían y todavía peor. Por eso la gente comenzó a murmurar rápidamente: ¿cómo es posible que este hombre entre a la casa de un pecador? No sé si murmuraban a voz alta para que Zaqueo los escuchara, no lo sé, o si le hicieron llegar los rumores. Pero la Biblia nos dice que en cuanto la gente murmuraba de esto, Zaqueo hace algo sumamente interesante. Rápidamente Zaqueo comienza a hablar y dice, primeramente se dirige a Jesús, pero permite que toda la gente lo escuche. Señor, he aquí, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, he robado, he engañado, he embaucado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Esa fue la declaración de Zaqueo. Señor, mis bienes los voy a repartir para los pobres. Y asimismo, si en algo he ofendido a alguien en cuanto a la economía, yo estoy dispuesto a devolvérselo cuadruplicado. Ahora bien, el relato termina de la siguiente manera. Jesús hace la siguiente proclamación: hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy la salvación ha venido a esta casa. Vemos en este relato un final muy distinto al anterior. El anterior nos dejó con un mal sabor de boca por el joven que se fue triste. Pero este otro, rico de igual forma, no tuvo la misma actitud.
vemos que este hombre estuvo dispuesto a despojarse de su riqueza, y no fue de toda, esto va a ser relevante más adelante, no fue de toda, pero no obstante vemos que Jesús ve con agrado esto, y entonces proclama la salvación sobre la vida de Zaqueo, sobre su hogar, sobre su casa. Ya que te he contado los dos relatos, ahora vamos a ver, en tercer lugar, las diferencias y las similitudes entre estos dos relatos. Primeramente, las similitudes. Ambos eran ricos. Ambos, en consecuencia, tenían muchas posesiones. Ambos eran influyentes en el lugar en el que estaban. Zaqueo era influyente en Jericó y el joven rico era influyente en donde sea que se haya topado con el Señor. Ambos eran ricos, ambos tenían muchas posesiones, ambos eran influyentes, eran pesados socialmente hablando. Eran de la misma condición. Ahora, además, ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús. El joven rico se acercó a Jesús y platicó con él. Zaqueo, por el contrario, fue Jesús quien se autoinvita a su casa y logra platicar y tener un encuentro con él. Ambos tuvieron un encuentro con el mismo Jesús. No era otro Jesús el de acá y otro Jesús el de acá, era el mismo Jesús. A los dos Jesús les mostró la misma misericordia, la misma compasión. Por eso te dije hace un momento que aunque este otro rechazó la invitación de seguirlo, la Biblia deja claro en Marcos que Jesús le amó, le habló con ternura, y de este lado vemos que de igual manera la misericordia de nuestro Señor le hace autoinvitarse a la casa de un pecador. Aunque todos lo consideraban indignos, él se autoinvita a la casa de Zaqueo y le dice: hey, baja, hoy es necesario que yo entre en tu casa, hoy es necesario que yo entre en tu vida, hoy es necesario que yo entre en tu familia, es necesario que yo entre, bájate de ahí, desciende, chaparrito. Ambos tuvieron el mismo encuentro con Jesús. Ambos tuvieron el encuentro con el mismo Jesús. Y para ambos Jesús mostró misericordia, mostró amor, y en los dos mostró la misma oportunidad de salvación. Ven y sígueme, le dijo al joven rico. Y en el caso de Zaqueo, hoy la salvación ha venido a esta casa. Hoy es necesario que entre en tu casa y me hospede. Estas son las similitudes. Vemos la misma situación en cuanto a su posición social, su posición económica, su encuentro con Cristo y cómo Cristo se les presentó a ellos. No hay diferencia, fue lo mismo. No obstante, ahora vamos a ver las diferencias. Uno, después de este encuentro, terminó triste y muy probablemente con un conflicto interno. ¿Qué hago? ¿Mis riquezas o la vida eterna? ¿Mis riquezas o seguir a Cristo? En tanto que al otro, a Zaqueo, ni siquiera le dijeron nada. O sea, Cristo nunca le dijo: vende o deshazte de tus posesiones. Zaqueo de sí mismo dice: Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he ofendido a alguien, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. O sea, no, Jesús no le dijo: hey, vende todo y ven y sígueme. Fue algo que salió de Zaqueo en términos sencillos. No fue algo que Cristo le pidió como lo hizo con el joven rico. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Primeramente, si nosotros nos damos cuenta, el joven rico tenía el problema de que en su corazón amaba las riquezas. Amaba las riquezas. Y no amaba tanto a Dios porque amaba más a las riquezas. Por eso Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede, es imposible. Vas a terminar amando más a uno que al otro. Vas a terminar teniendo predilección por uno que por el otro. Pero Zaqueo, una vez que conoce a Cristo y que ocurre su conversión, que la mayoría de teólogos están de acuerdo que la conversión de Zaqueo ocurre en el momento en el que Jesús lo llama y le dice: desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. La fe se hace notar en Zaqueo, recibe al Señor con gozo, y en ese momento ocurre su conversión. Lo que sucede a continuación cuando lo difaman como pecador no es, escuchen bien por si acaso se ha llegado a malentender, no es algo que hace que Zaqueo obtenga la salvación. O sea, él no da la mitad de sus bienes ni promete saldar cuadruplicadas las deudas que tenga para irse al cielo. No, él hace
todo esto? Porque la salvación ya está en él. Cristo ya está en él. Y la evidencia de la salvación en este hombre es que él está dispuesto a despojarse de todo cuanto tiene, porque ya tiene lo mejor, que es Cristo. Eso es la gran diferencia que vemos entre estos dos. Mientras que el primero se sintió triste porque dijo, si sigo a Cristo tengo que dejar mis bienes. Este otro dijo, a mí no me importan mis bienes, tengo a Cristo, ¿qué más necesito? Dios. Es la gran diferencia que hay entre estos dos. Y justamente la diferencia final es que vemos que uno no recibió salvación, pero el otro sí. Recibe salvación, y Jesús hace notar y dice, él también es hijo de Abraham, no porque sea judío solamente. Pablo nos hace entender quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, de tal manera que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. De modo que todos los que ahora creemos a la manera de Abraham, también somos hijos de Abraham, y en consecuencia hijos de Dios, porque creemos en Dios, creemos en Cristo, así como Abraham creyó y le fue contado por justicia. De tal manera que vemos que lo que operó en Zaqueo durante todo este tiempo fue una fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesús fue humilde, Jesús fue amoroso para con Zaqueo, de tal manera que le entregó el mejor regalo que podría darle a alguien. Hoy la salvación ha venido a esta casa. Pero nota algo más importante que quiero que te quedes con lo que quiero que te quedes. La palabra saqueo, el nombre saqueo, en el hebreo significa puro. Pero asimismo, cuando Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, o vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra perdido en el original griego tiene varios significados que todos aplican para el contexto del pasaje. El primero es perdido, algo perdido. El segundo es algo destruido. El tercero es algo muerto. Cualquiera de estas tres queda perfecto con el contexto que estamos viendo en el pasaje. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba muerto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba destruido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cualquiera de estos tres casos queda. A mí me gusta mucho ver que saqueo significa puro o justo, pero este puro o justo estaba perdido, muerto, destruido. Pero en cuanto Jesús llega a su hogar, el muerto vuelve a la vida, el destruido es reconstruido y ahora es nueva criatura en Cristo, y asimismo el que estaba perdido ahora ha sido encontrado y ha sido injertado a la familia de Dios. Es hijo de Abraham. Algo maravilloso, que pasamos por alto si no estudiamos los contextos griegos y las palabras. Pero ya que te hablé a grandes rasgos de estos dos relatos, de sus similitudes y de sus diferencias, ahora vamos a hablar de la aplicación para nuestras vidas. Porque podemos decir, yo no soy rico, este mensaje no es para mí, a duras penas tengo 3 vacas y ya se me andan perdiendo, pues yo no soy rico. Vamos para allá, tranquilo. Vamos a ver cómo las similitudes y las diferencias se aplican en nuestra vida muy, muy fuertemente. Primeramente te dije que los dos eran ricos, o los dos tenían muchas posesiones. Mis hermanos, ciertamente tú y yo no tenemos cuenta de banco con miles de millones de dólares, no tenemos tantos terrenos ni tantas casas, tantas cabezas de ganado, no, económicamente o físicamente no te puedes considerar tal vez alguien rico. Pero en alguna ocasión yo te mencioné que rico no significa únicamente respecto a la economía. Rico es aquel que tiene muchas posesiones y que sabe administrarlas. De tal manera que, toma en cuenta esto. Tienes a tu familia está aquí, tienes familia que es cristiana, que se congrega contigo, y familia que aún no es cristiana, pero que por gracia de Dios y por su misericordia aún siguen vivos, aún están allá. Tienes un hogar a donde llegar. Tienes comida en el refrigerador. La mayoría de ustedes, los conozco, cuenta con servicio de internet
algunos cuentan con Netflix y algunos cuentan con un muy buen celular. Ni hablar, ni te digo de si logras comer 3 a 4 veces al día. Ni hablar. Ahora, ni hablar si comes lo que te gusta porque tienes la solvencia económica y la facilidad de conseguirlo y darte tus antojos. A ninguno de ustedes hoy lo veo desnudo, descalzo. No, todos vienen bien peinaditos, bien arregladitos, la mejor ropita que tienen. En síntesis, según los censos gubernamentales y logísticos, si cuentas con todo lo que yo te acabo de decir, aun si no tienes internet, ni televisión, ni Netflix, con todo lo que acabo de decir, formas parte del 2% de la gente más rica de este mundo. Porque hay gente que hoy no ha logrado comer absolutamente nada. Nada. Tú comiste café con enchiladas, o café con galletas, o café con pan. Dijera mi mamá, en África los niños hacen tortas de lodo para medio llenar el estómago y engañar el hambre. No eres como ellos, eres rico. Tienes la facilidad de que estás con tu familia, no estás solo. Dios te ha provisto de compañía, de tu cónyuge, aunque a veces se agarren a sartenazos, pero ahí está tu cónyuge, te ama, lo amas, no estás solo. Tienes a tus padres aún con vida, tienes a tus hijos contigo y aunque no están contigo, guardas y mantienes comunicación con ellos. Eres bendecido, eres rico. ¿O no están de acuerdo conmigo? Eres rico. Ahora bien, los dos hombres tuvieron un encuentro con Jesús. En esto también nos parecemos. Todos nosotros, cuando nos congregamos acá, o cuando lees tu Biblia en casa, cuando oras en casa, cuando escuchas alguna predicación, sea de este servidor o de algún otro siervo del Señor, estás teniendo un encuentro con Jesús. Estás teniendo un encuentro con Jesús. Y es el mismo Jesús. Porque el Jesús de la Biblia es uno. El camino, la verdad y la vida. El principio y el fin. El alfa y la omega. O sea que así como estos dos hombres ricos, tú también eres rico. Y así como estos dos tuvieron un encuentro con Jesús, también tú, cada que te congregas, lees la Biblia y oras, tienes un encuentro con Jesús. Con el mismo Jesús de ellos. No es otro diferente. Es el mismo Jesús que ha prometido y dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces estamos casi en la misma situación, en la misma posición que ellos. Somos ricos, tenemos muchas posesiones y cada que venimos tenemos un encuentro con Jesús. No obstante, vemos que cada uno de ellos tuvo una actitud distinta ante esta situación, ante este caso. A mí me gusta ver y resaltar que el joven rico, dice la Biblia, que en cuanto se acercó a Jesús, lo primero que hizo fue esto: se arrodilló. Léelo en Marcos. El joven rico: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, pero se lo dijo de rodillas. No solamente llegó y se paró al tuco, no, llegó y se inclinó. Llegó y le dijo maestro. Llegó y le dijo bueno. Y él reconocía que el único bueno es Dios. Así que al decirle, bueno, Dios, Señor mío, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Vemos una actitud que por fuera dice, este hombre es un adorador. Este hombre sí que se humilla ante el Señor. Mira cómo se arrodilla. No le tuvo miedo a la gente, que lo vieran, que dijeran, no, se arrodilló. Pero cuando el Señor comenzó a exponer lo que había en su corazón, comenzó a tratar lo más profundo de su ser y le dijo, tienes que dejar de confiar en las riquezas. Debes quitar a ese Dios ajeno delante del Padre. Y si no tienes apego ni amor a las riquezas, vende todo lo que tienes. Es ahí cuando lo verdadero se manifestó y le dijo, no, ¿sabes qué? Tengo muchas posesiones y creo que mis posesiones valen más que la vida eterna, que el seguirte a ti, Jesús. Y se fue triste. ¿Cuánta gente es como este joven rico dentro de las iglesias? Tienen la misma
situación que todos. Somos ricos, tenemos un encuentro con el mismo Jesús, el mismo mensaje se le está predicando a todos en el mismo momento, pero cada uno tiene una actitud diferente. Lo que voy a decir va a ser totalmente directo, voy a ser totalmente pragmático, pero tampoco quiero que te sientas mal porque no es la única congregación. Todas las congregaciones tienen esto. En todas las congregaciones tenemos a gente que muestra su actitud como la del joven rico, porque o llegan tarde, o se duermen durante el servicio, o no ponen atención en el servicio, aunque no se duerman, pero su mente está en otro lado. O bien escuchan solo lo que quieren escuchar. O aunque escuchan todo el mensaje, al final terminan como el joven rico, tristes, porque tal vez en el mensaje se les dijo que tenías que dejar de confiar en tus posesiones, que tenías que quitar tus posesiones para poder seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo y en qué consiste seguir a Cristo? Sencillo, Jesús mismo lo definió. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue lo que le dijo al joven rico. Niégate a ti mismo, a ti te conocen como alguien rico, niega esa riqueza y ven y sígueme. Ah, no, Señor, no. Muchos de nosotros somos así. Y tal vez no es la riqueza, dices, yo no tengo dinero, a mí no, para mí no es esto, no. Pero tal vez es tu obediencia. Obedéceme a mí, dice el Señor, y no a los demás. Ah, no, Señor, no. Vengo al culto, me gusta cantarte, de vez en cuando ofrendo, a veces diezmo, me sé uno que otro versículo, pero más allá no me pidas. Mira, así como en el tianguis, miro, pero sin compromiso. Eso no se puede. Pero tristemente mucha gente de las iglesias vive así. Vuelvo a decirte, el joven rico se arrodilló, el joven rico lo llamó maestro, el joven rico le dijo bueno, el joven rico tenía el anhelo de ir a la vida eterna, pero en el fondo de su corazón lo que había es apego hacia las cosas de este mundo, apego hacia sus riquezas, tenía dioses ajenos delante de Dios. Su relación con Dios estaba por los suelos, muerta. Y mis hermanos, cuando tú llegas tarde, le estás diciendo a Dios, mi tiempo es más valioso y aunque puedo llegar temprano, prefiero llegar tarde. O bien, dices, no lo prefiero, es que, dice una hermana en Las Piedras, la tarde me agarró, le dijo su esposo un día de tanto que le dijo, bueno, pues dile que te suelte, porque parece que nunca te suelta. Va la administración del tiempo. Ahí le estás diciendo a Dios, mira Señor, yo te amo. Te arrodillas delante de Él en el culto. Le dices, santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Y llegas tarde a la alabanza y no le das loor. Oh Señor, sembraré la simiente preciosa mientras está en el culto. ¿Cómo es posible? Podemos ser como el joven rico. Nos arrodillamos ante Jesús, le decimos bueno, le decimos Señor, le decimos Dios, pero mientras no estés totalmente rendido a Él, siempre que el mensaje de Cristo venga y te confronte y te diga, tienes que cambiar esto, vas a hacer lo mismo que el joven rico. Te vas a ir todo triste, todo agüitado, porque tienes muchas posesiones y no quieres renunciar a esas posesiones. Pero dijo Cristo, vuelvo a repetir, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz todos los días y tiene que seguirme. De tal manera, mis hermanos, que lo que vemos en el caso del joven rico no es que el ser rico sea malo. Al final es Dios quien bendice. El problema, el mismo Pablo lo dijo, es que la fuente de todos los males no son las riquezas, es el amor a las riquezas. Cuando tu amor está puesto en esas cosas y no en el que te las dio, ya entraste en un problema. Tú le puedes tener más amor a tu trabajo que a Dios, y ahí ya fallaste.
Porque te parece muy sencillo cambiar el culto por un día de trabajo, por un sueldo extra. Y ha pasado. Ahora aquí viene algo interesante. La tecnología no es mala, pero algo que yo he logrado ver en muchos de nosotros como iglesia. Me cuento. Escuchen que dije nosotros. La tecnología no es mala y yo no soy de esos pastores que va a echarle un demonio a todo y satanizar todo, que el teléfono es del diablo, que la tablet es del diablo, que el internet es Belcebú. No. Porque justamente podemos usar esto como una herramienta. La tecnología nos funciona. Hoy a través de un celular la gente ve nuestros mensajes en un canal de YouTube que funciona a través de internet. Hoy a través de la tecnología de una tableta yo preparo mis sermones, logro investigar, anotar citas, de tal manera que no te hago buscar tantas citas para que no te estreses tanto y escuches el mensaje con atención, gracias a la tecnología. La tecnología no es mala, el celular no es malo, el internet no es malo. El problema es que a veces nuestro amor se va a enfocar ahí, nuestro tiempo se va a enfocar ahí y le damos menos tiempo a Dios, menos amor a Dios y automáticamente cometemos el mismo error que el joven rico. Tenemos a un Dios ajeno delante de aquel que nos salvó. Cristo quiere tener comunión con nosotros y nosotros con el celular. Cristo quiere tener comunión con nosotros y que leas la Biblia. Nosotros viendo una serie de Netflix, cada capítulo dura 1:30, son 5 capítulos y te los echas todo en una noche. Pero quieres orar y en 2 minutos tengo sueño. Vuelvo a decir, la tecnología no es mala. Tener un rato de distracción no es malo. Esto va mayormente para los jóvenes, pero para todos en general. Pero si por esas cosas estás llegando tarde, si por esas cosas no tienes comunión con Dios, por mucho que acá vengas y como el joven rico te arrodilles delante de Cristo, le digas bueno, le digas maestro, si no vives, si le dices Señor, Señor, pero no vives como Él quiere, existe el riesgo, y esto te lo tengo que decir, de que te vayas triste como el joven rico lo hizo, pero que en la eternidad, cuando estemos delante de Cristo y tú le digas Señor, Señor, pero si yo me congregaba, Señor, Señor, pero si yo ofrendé, yo diezmé, no te conozco. No quisiste tener comunión conmigo. Tu Dios era el celular, tu Dios era el dinero, tu Dios era el trabajo, tu Dios era tu familia. Que no está mal amar a la familia, pero no la puedes poner en primer lugar que Dios. Tu Dios era el programa de televisión que pasaba justamente cuando empieza el culto. Mis hermanos, vemos que entonces, aunque no somos tan ricos como estos dos, a veces la actitud de estos dos, de este primer hombre, está presente en muchos de nosotros. Pero a mí me gustaría que todos tuviéramos la actitud del segundo, que estuvo dispuesto a dejar todo por causa de Cristo, que estuvo dispuesto a decir, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado. Nota que al joven rico Jesús le dijo, abandona todas tus riquezas. Era una prueba, porque con Saqueo no abandonó todas sus riquezas, dio la mitad a los pobres, de la mitad que le quedó empezaría a restaurar a quienes haya ofendido y parte le quedaría a él. El problema no son las riquezas, vuelvo a decirte, el problema no es tu celular, el problema no es que tengas quehaceres o ocupaciones, el problema no es que tengas sueños o metas personales, el problema es que comiences a amar más esas cosas que aquel que te dio la vida, que aquel que te salvó en la cruz del Calvario. Aprende esta lección. Y ya que hemos hablado de estos dos encuentros, de sus diferencias, de sus similitudes y de la aplicación para nuestra vida, hoy quiero hacerte la pregunta puntual a ti que me escuchas, iglesia local Peña de Oreb y gente que me mira a través de la pantalla. ¿Cuál de los dos es el que te define mejor a ti? ¿Eres como el joven rico del que no sabemos ni su nombre? Pero por mucho que se arrodilló, por mucho que le dijo bueno, por mucho que le dijo maestro, al final no quiso seguirlo, no se sujetó a él, no lo obedeció. ¿O eres como este otro hombre, Saqueo? ¿Sí? Tenía también muchas posesiones, pero por causa de Cristo
por tener a Cristo en su casa, en su corazón, estuvo dispuesto a despojarse y no amar a esas cosas. De tal manera que vemos en Zaqueo lo mismo que vimos en Abraham. Abraham creyó en Dios y abandonó todo: tierra, parentela, posesiones, y fue por fe en el camino que Dios le mandó. Moisés, dice el escritor a los Hebreos, teniendo por mayores tesoros el vituperio de Cristo, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, rehusó al título real, rehusó a los tesoros de los egipcios, y mejor se fue porque tenía por mejores recompensas el vituperio de Cristo. Daniel fue alguien que en medio de un mundo idólatra, una nación pagana, dijo: propongo no contaminarme y vivir por fe para la gloria de Dios, y Dios lo vio con agrado. Todo esto fue por fe. Si tú tienes fe, vas a ser como Abraham. Si tú tienes fe, vas a ser como Moisés. Si tú tienes fe, vas a ser como Daniel. Si tienes fe, vas a ser como Zaqueo, y vas a tener la mirada puesta en lo alto, porque ahora tu vida ya no es de este mundo, sino que tu vida está escondida en los cielos con Cristo. Entonces, yo no sé cómo te consideres tú. Tal vez te consideras como el joven rico, o tal vez te consideras como Zaqueo. Para aquellos que se consideran como el joven rico, es necesaria una cosa: arrepiéntete. Deja de amar las cosas de este mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y a quienes consideran que son como Zaqueo, bueno, una última advertencia, la que dijo Pablo: el que crea estar firme, cuide que no caiga. No dejes que los afanes, no dejes que algunas cosas lleguen a ocupar el lugar de Dios en tu corazón, en tu vida. Entonces, mis hermanos, les invito y les exhorto de parte de la palabra del Señor: sean como Zaqueo, que por causa de Cristo estén dispuestos a soltar todo. Así como en ocasiones cantamos ese hermoso himno que dice: todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Que ese sea nuestro anhelo. Rinde toda tu vida a Cristo. No dejes nada sin rendir a Él. Una sola cosa que dejes sin rendir a Él es rebeldía. Y como lo hemos visto en escuelas dominicales, toda rebeldía contra la autoridad de Dios es pecado. Ríndete a Cristo. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar en esta mañana por el mensaje que hemos escuchado. Y si hay alguien que hoy quiera creer en Jesús, o bien alguien que quiera reconciliarse con Dios y decirle: Señor, me rindo a ti, me someto a ti, que todo mi cuerpo esté rendido a ti, que toda mi mente, que todo mi corazón esté sometido, hazlo. El Señor está aquí. Así como estuvo en un encuentro con el joven rico, así como estuvo en un encuentro con Zaqueo, hoy Jesús está en medio de nosotros. Lo creemos, porque en donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, dijo, ahí estará Él, ahí está en el medio de ellos. Entrégale tu vida a Cristo movido por el Espíritu si aún no lo has hecho. Pero si ya eres un hijo de Dios, te exhorto a que por causa de Cristo te rindas por completo a Él y abandones las cosas de este mundo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por el mensaje que nos has compartido. Esta es tu palabra, Señor. Tú conoces, mi Dios, y tú sabes por qué cada palabra, cada mensaje es transmitido de esta forma. De tal manera, Señor, que toda palabra es oportuna. Bendice a la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos que la han escuchado, Señor. Oh, mi Dios eterno, ayúdanos a rendirnos a ti, a no tener, mi Dios, la actitud del joven rico, a no tener, mi Dios eterno, dioses ajenos delante de ti. Que por el contrario, Señor, la actitud de Zaqueo y de todos aquellos hombres en la Biblia, hombres y mujeres que te agradaron, que esa sea nuestra actitud. Una actitud que empieza por la fe y que nos lleva a depender de ti, y que por causa de Cristo dejemos todo lo que hay en este mundo, nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz cada día y te sigamos. Padre bendito, esta es tu palabra. Bendice en gran manera a esta congregación y a quienes nos miran a través de la pantalla.
Padre Santo, ayúdanos a que cuando nosotros entonemos ese canto titulado Yo me rindo a Él, yo me rindo a ti, que más allá de ser algo que el joven hizo como arrodillarse sin ningún temor por completo, que nosotros, mi Dios, realmente te rindamos todo lo que somos: cuerpo, alma y espíritu, mente, voluntad, emociones, que todo nuestro ser esté sometido bajo el señorío de Cristo, y que asimismo obtengamos esta hermosa promesa que dice: hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham, aquel que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bendice esta iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús damos tu palabra. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Que tus posesiones no sean un impedimento para venir a Cristo. Por causa de Cristo, renuncia a todo y confía únicamente en Él. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Buen inicio de semana. Aquella cruz, su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba